Querido oyente, quiero seguir meditando contigo en este espacio algo más sobre el reino del Padre que Jesús menciona en el Padre Nuestro. Venga a tu reino. Te decía que el reino del Padre no lo construimos los hijos, sino solamente lo pedimos. Pero también quiero advertirte hoy que ya vivimos en él. Lo pedimos para que venga, pero estamos ya en el reino. Jesús comenzó su predicación anunciando la llegada del reino de Dios. El reinado de Dios ha llegado, conviértanse y crean en el Evangelio. Y cuando se despide para subir al cielo, sus discípulos le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Los discípulos no tenían todavía clara la diferencia entre el reino del Padre y el reino de Israel. Es decir, entre el reino que había anunciado Jesús y el reino mesiánico político que esperaban muchos israelitas. Todavía hoy hay muchos, también cristianos, que no tienen claro en qué consiste el reino de Dios y lo imaginan en términos políticos intrahistóricos y como algo que hay que construir, que sería obra humana, como un producto histórico. Sin embargo, el reino de Dios no se construye. Jesús nos enseña que el reino se pide y se recibe, y que ya es de los pobres en el espíritu y de los perseguidos por causa de la justicia. Si hay algo que se edifica en el Nuevo Testamento, es la iglesia. La iglesia se edifica, el reino se pide, pero la iglesia es ya el reino comenzado. Respecto del reino de Dios y su realización última y definitiva, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña cosas muy interesantes y que vale la pena tener en cuenta. Hablan de eso los números 676 y 677. Nos dice el Catecismo que la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de una última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Que el reino no se realizará, por lo tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre un último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios, prosigue enseñando el Catecismo, sobre la rebelión del mal, tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Para Jesús, el reino de Dios era el reinado del Padre, y el reinado del Padre, naturalmente, tiene por ciudadanos a los que viven como hijos de Dios. No a los que dicen meramente Padre, Padre, sino los que hacen la voluntad del Padre, los que la hambrean como Jesús. Ese reino de Dios viene sin dejarse sentir, dice Jesús. No dirán, mírenlo allí, mírenlo allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, es decir, entre los hijos. Por eso afirma Orígenes, el que ora pidiendo la venida del reino, lo hace para que el reino de Dios nazca dentro de él, lleve fruto y se perfeccione. Porque toda persona santa es guiada por Dios, cumple sus leyes espirituales y permanece en sí mismo como ciudad bien gobernada. Presente en él está el Padre y reina con el Hijo en aquella. El reino del Padre es, por lo tanto, algo ya presente, que ha comenzado, pero que debe seguir instalándose en las almas en el futuro, que ha comenzado en la tierra, pero que culminará en la vida eterna, y que por lo tanto debemos pedir, sin desfallecer, sin dudar, sin desalentarnos. Padre, venga a tu reino.